En un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, llamado Villanueva de los Infantes, vivía Javier, un joven que acababa de terminar la universidad y estaba dando sus primeros pasos en el mundo laboral. Su vida, a simple vista, parecía la de cualquier chico normal: estudios, trabajo, familia. Pero detrás de esa aparente normalidad, se escondía una historia peculiar que, aunque a él le parecía más una anécdota curiosa que un logro, no podía evitar querer compartir. Desde pequeño, Javier siempre había destacado en sus estudios. En el instituto, sus profesores lo describían como un alumno aplicado y responsable, aunque algo tímido y reservado. Su esfuerzo le permitió conseguir una plaza en la Universidad Complutense de Madrid, una de las más prestigiosas del país. Sus padres, Ana y Miguel, que regentaban una pequeña tienda de ultramarinos en Villanueva, estaban orgullosos pero también preocupados. La idea de que su hijo, criado en un pueblo tranquilo, tuviera que mudarse a la gran ciudad y vivir solo les resultaba inquietante. Javier, por su parte, insistía en que quería vivir en una residencia universitaria o, al menos, en un piso compartido. Sin embargo, Ana y Miguel no estuvieron de acuerdo. Temían que, en un entorno tan grande y desconocido, Javier pudiera caer en malas compañías o perder el rumbo. Por eso, le propusieron una alternativa: que se alojara en casa de su tía Carmen, hermana mayor de Ana, que vivía en un acogedor apartamento en el barrio de Chamberí. Carmen era una mujer atractiva y sofisticada, con unos 40 y tantos años, que trabajaba como ejecutiva en una empresa de publicidad. Siempre impecablemente vestida, con trajes de corte clásico que resaltaban su figura esbelta, y zapatos de tacón que la hacían destacar en cualquier reunión. Aunque su apariencia era pulcra y profesional, había en ella un aire de misterio y una sensualidad contenida, en parte por la manera en que solía jugar con un mechón de su cabello oscuro, o por la forma en que sus labios se curvaban en una leve sonrisa cuando hablaba. Durante el primer año, Javier se sintió algo atrapado. Mientras sus compañeros disfrutaban de la libertad universitaria, con sus fiestas, viajes y romances, él debía cumplir el rol de el sobrino responsable que respetaba las normas de su tía. Aunque Carmen era amable y atenta, él nunca se sintió completamente en casa. La casa de Carmen, con su decoración minimalista y sus suaves luces cálidas, era confortable pero no tenía la calidez de un hogar propio. Además, Carmen había pasado por una decepción amorosa profunda años atrás. Había estado a punto de casarse con un hombre llamado Luis, que luego resultó estar casado y con familia. Ese golpe la había marcado profundamente, y desde entonces había decidido no confiar fácilmente en nadie, ni siquiera en los hombres que admiraban su belleza y su inteligencia. A pesar de las constantes miradas y propuestas que recibía en su trabajo y en la vida social, Carmen mantenía una distancia prudente, casi como un escudo invisible. Javier, que había conocido esta historia por su madre, al principio no entendía cómo alguien podía quedarse sola por tanto tiempo tras una decepción. Pero cuando Carmen, en días de confianza, hablaba de Luis con una voz quebrada y una mirada perdida, él comprendió que esa herida era más profunda de lo que parecía. Mientras tanto, Javier se esforzaba por no ser una carga para su tía ni para sus padres. Comenzó a trabajar en una pequeña librería cercana a la universidad para ayudar con los gastos y, aunque su jornada era agotadora, sentía que era su forma de devolver el apoyo que recibía. Carmen, a su vez, se mostraba orgullosa de su sobrino, admirando su dedicación y su madurez, aunque no dejaba de bromear sobre su cara de niño bueno y su falta de espíritu fiestero. Los meses pasaban, y la rutina se instalaba en la vida de ambos. Carmen empezó a cocinar más en casa, a diferencia de cuando vivía sola y apenas preparaba algo más que un café o una ensalada rápida. Sus platos eran sencillos pero deliciosos, y Javier disfrutaba de esas cenas, donde entre bocado y bocado se sentía parte de una familia, aunque fuera un poco improvisada. Un día, después de un examen particularmente difícil, Javier decidió que necesitaba desconectar y aceptó ir a una fiesta universitaria con unos amigos. No bebía mucho, pero el ambiente y la música hicieron que se sintiera más relajado de lo habitual. Al volver a casa, algo distraído, intentó abrir la puerta con el código que creía correcto. Pero la cerradura no cedía. Tras varios intentos y una mezcla de confusión y molestia, alguien abrió la puerta. Pensando que era su tía, entró y se dejó caer en el sofá, agotado. Entonces, una voz desconocida lo sorprendió. «Vaya, no esperaba verte por aquí, sobrino de al lado». Era la señora Teresa, la vecina del piso contiguo, una mujer de mediana edad que vivía sola y que solía ser bastante reservada. Javier,
sonrojado y nervioso, intentó salir del apuro con una broma torpe, prometiendo que esa noche cuidaría mejor las llaves. Teresa, con una sonrisa enigmática, no dijo más, pero Javier sintió que había cruzado una línea invisible. Esa noche, mientras se recuperaba en su habitación, pensó en lo extraño y confuso que podía ser todo. La relación con su tía, la vida en la ciudad, la presión de ser el hijo modelo, y ahora, ese encuentro inesperado con Teresa, que parecía esconder secretos bajo su amable fachada. Al día siguiente, en el ascensor, Teresa lo saludó con un guiño apenas perceptible y un comentario que le heló la sangre. No te preocupes, Javier, a veces las cosas no son lo que parecen, y las apariencias engañan. Mientras Javier subía las escaleras hasta el apartamento de Carmen, su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Qué quería decir Teresa? ¿Y qué secretos ocultaba la tranquila vecina de lado? Sin saberlo, estaba a punto de adentrarse en una historia mucho más compleja y peligrosa de lo que jamás imaginó, y mientras la tarde caía sobre Villanueva de los Infantes, una sombra se alargaba en el pasillo del edificio, observando en silencio, esperando el momento justo para revelar la verdad. El sol se ocultaba lentamente detrás de las colinas que rodeaban Villanueva de los Infantes, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura, mientras Javier se preparaba para una noche que prometía romper con la monotonía que había marcado sus días en Madrid. Los ecos de la advertencia velada de Teresa resonaban en su mente, como un murmullo inquietante que se colaba entre sus pensamientos. En el pequeño apartamento de su tía Carmen, la luz tenue de una lámpara de pie bañaba la estancia con una calidez que contrastaba con la frescura del otoño que ya empezaba a instalarse. Carmen, vestida con un elegante vestido de seda color burdeos que se ceñía ligeramente a sus curvas, complementaba su atuendo con unos pendientes de plata que brillaban suavemente al moverse. Sus tacones de salón negros marcaban un ritmo pausado mientras se movía por la cocina, preparando una cena ligera, consciente de que Javier llegaría pronto. Cuando Javier apareció en la puerta, llevaba un vaquero oscuro y una camisa blanca ligeramente desabotonada en el cuello, con las mangas remangadas hasta los codos. Había algo en su porte, una mezcla de nerviosismo y determinación, que Carmen no pasó por alto. Al verle, esbozó una sonrisa que escondía más de lo que mostraba, y lo invitó a sentarse en la mesa. ¿Has decidido finalmente salir con tus amigos?, preguntó ella, mientras servía una copa de vino tinto. Javier asintió, intentando ocultar cierta incomodidad. Sí, necesitaba despejar la cabeza un poco. Pero no imaginé que me esperaría un encuentro tan peculiar. Carmen arqueó una ceja. Divertida, peculiar, ¿dices? ¿Conoces a la vecina Teresa? Javier tragó saliva y asintió, recordando el incidente con la puerta y la voz suave pero firme de Teresa. La imagen de aquella mujer, vestida con un chal de lana gris y un vestido floral que parecía sacado de otra época, revivía en su memoria con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Sí, me abrió la puerta cuando no podía entrar y, bueno, las cosas se complicaron un poco. Teresa es un personaje, dijo Carmen con una sonrisa irónica. En este edificio, casi todos la conocen, aunque nadie sabe realmente mucho sobre ella. Algunos dicen que fue una cantante en su juventud, otros que estuvo casada con un hombre poderoso aquí en el barrio. Lo que sí es seguro es que guarda secretos. Y no solo eso, también tiene un encanto especial, una especie de magnetismo que no pasa desapercibido. Javier se quedó pensativo, bebiendo un sorbo de vino. La noche prometía ser larga y llena de revelaciones. Mientras tanto, en el piso contiguo, Teresa se preparaba para su encuentro con Javier. Se había cambiado de ropa, ahora llevaba un vestido negro ajustado que resaltaba su figura, dejando al descubierto sus hombros y parte de su espalda, mientras sus labios se pintaban de un rojo intenso que contrastaba con su piel clara. Un fino collar de oro descansaba delicadamente en su cuello, y sus ojos, profundos y enigmáticos, parecían brillar con una mezcla de misterio y desafío. Cuando Javier llamó a su puerta, Teresa abrió con una sonrisa que era a la vez acogedora y peligrosa. Me alegra que hayas venido, dijo, invitándolo a pasar con un gesto de mano. Hay cosas que necesitamos aclarar. Javier entró, sintiendo una mezcla de excitación y alarma. La sala estaba decorada con gusto antiguo, libros apilados en estanterías de madera oscura, y fotografías en blanco y negro que mostraban a una Teresa más joven, rodeada de músicos y artistas. No sé por dónde empezar, murmuró Javier, tratando de mantener la calma. Todo esto es muy confuso para mí. Teresa se acercó lentamente, con pasos que parecían bailar al ritmo de una música invisible. Su voz era suave, casi un susurro.
Hay un mundo detrás de las puertas que crees conocer, Javier. Y tú, sin saberlo, has entrado en él. Pero no te preocupes, no estás solo. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera se volvió densa, cargada de una tensión que no sabía si era por la cercanía de Teresa o por el peso de sus palabras. De repente, un ruido seco proveniente del pasillo lo sobresaltó. Teresa se volvió hacia la puerta con rapidez. ¿Quién será a estas horas?, murmuró, y abrió con cautela. En el umbral apareció Carmen, con el ceño ligeramente fruncido y una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. ¿Todo está bien aquí?, preguntó, mirando a ambos. Teresa sonrió, pero había algo en sus ojos que parecía estar ocultando. Claro, querida Carmen. Solo estábamos charlando, respondió, sin perder la compostura. Javier se levantó, sintiendo que había entrado en medio de un juego mucho más complejo de lo que había anticipado. Mientras las dos mujeres intercambiaban miradas, él se preguntaba qué secretos guardaban realmente y cómo su vida, hasta entonces tan ordenada y predecible, estaba a punto de cambiar para siempre. Al salir de la casa de Teresa esa noche, Javier no pudo evitar sentir que algo muy importante había comenzado. La advertencia de Teresa y la reacción de Carmen eran piezas de un rompecabezas que él debía resolver, aunque todavía no supiera qué tan peligroso podría ser. En las calles silenciosas de Chamberí, la noche se cerraba con un susurro de intriga que solo el tiempo podría desvelar, pero en el fondo de su corazón, Javier sabía que esa noche no sería la última vez que se encontrara entre secretos, miradas cómplices y sombras del pasado que se negaban a morir. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, una sombra furtiva observaba desde una ventana cercana, con una sonrisa que prometía que lo peor aún estaba por llegar. La mañana siguiente amaneció fría y gris en Villanueva de los Infantes, aunque Javier ya se encontraba de vuelta en Madrid, enfrentando otra jornada en la librería donde trabajaba. El aroma a papel antiguo y tinta fresca le resultaba casi reconfortante después de la turbulencia emocional de la noche anterior. Sin embargo, su mente no podía despegarse de las imágenes de Teresa y Carmen, atrapado entre la elegancia fría de su tía y el misterio ardiente de la vecina. Al terminar su turno, Javier decidió pasar por casa para organizar sus ideas. Carmen lo recibió con una sonrisa que parecía contener secretos propios, y un vestido azul marino que resaltaba la curva de su cintura y dejaba entrever unos tatuajes discretos en su antebrazo derecho, apenas visibles bajo la tela. Los tacones de charol negro hacían eco en el suelo de madera mientras se acercaba a la mesa, donde ya había dispuesto 2 tazas de café humeante. ¿Dormiste bien?, preguntó con suavidad, mientras dejaba una mano sobre la mesa, cerca de la de Javier. Más o menos, respondió él. Anoche fue intenso. Carmen asintió, y su mirada se volvió más profunda, casi cómplice. A veces, las noches intensas son el preludio de cambios importantes. ¿Estás listo para ellos? Javier no supo qué responder. La frase parecía envolverlo en una red invisible, una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Esa tarde, decidió visitar a Teresa, impulsado por una mezcla de curiosidad y una inexplicable necesidad de entender lo que había ocurrido. Cuando llegó a su puerta, la encontró entreabierta, como si lo estuviera esperando. Al entrar, el ambiente era diferente. La luz filtrada por unas cortinas rojas teñía la habitación de un tono cálido y casi seductor. Teresa estaba sentada en un sillón, vestida con una blusa de encaje negro que dejaba ver la piel de sus hombros y un pantalón ajustado que delineaba sus piernas largas. Su cabello recogido dejaba al descubierto un cuello elegante adornado por un pendiente de perla. Me alegra que hayas venido, dijo, con una sonrisa que mezclaba ternura y picardía. Hay cosas que debo contarte, Javier. Cosas que quizá te sorprendan. Javier se sentó frente a ella, sintiendo que cada palabra que iba a pronunciar iba a cambiar el rumbo de su vida. No sé por dónde empezar, murmuró. Solo sé que anoche no entendí nada, y ahora menos. Teresa suspiró y comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una novela de espionaje. Habló de una red de influencias que operaba en Madrid, de secretos familiares que envolvían a Carmen y a su propia familia, y de una rivalidad antigua que había llevado a que su relación vecinal fuera mucho más complicada de lo que parecía. Tu tía y yo compartimos un pasado que ni siquiera tus padres conocen, dijo Teresa, con la voz cargada de emoción. Y tú, sin saberlo, has entrado en medio de algo que nos afecta a ambas. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque el cuadro completo seguía siendo oscuro. En ese momento, su móvil vibró con un mensaje inesperado. Cuidado con lo que buscas, Javier. No todos los secretos deben salir a la luz.
Era un mensaje anónimo, que parecía venir de la nada. Teresa lo miró con seriedad. No estás solo en esto, pero debes andar con cuidado. Hay quienes preferirían que no supieras nada. Javier tragó saliva y se levantó, decidido a no dejar que el miedo lo paralizara. Quiero saber la verdad, dijo firmemente. Pase lo que pase, Teresa asintió, y por primera vez, una sonrisa sincera iluminó su rostro. Entonces prepárate, porque lo que viene no será fácil. Pero juntos, quizá podamos enfrentarlo. Mientras Javier salía del apartamento, una sensación extraña lo invadió. Había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. La ciudad, con sus luces y sombras, parecía ahora un escenario de intrigas y peligros ocultos bajo la superficie cotidiana. Al volver a casa de Carmen, encontró a su tía esperándolo en el salón, con una copa de vino en la mano y una expresión que mezclaba orgullo y preocupación. ¿Te contó Teresa todo?, preguntó ella. Sin preámbulos, Javier asintió, y entonces Carmen se acercó, tocando suavemente su mejilla. No importa lo que descubras, recuerda que siempre tendrás un lugar aquí. Pero también debes estar preparado para las consecuencias. Esa noche, mientras la ciudad dormía, las sombras se movían con más intensidad. En algún lugar, alguien observaba, sonriendo con una mezcla de satisfacción y malicia, porque en Villanueva de los Infantes y en Madrid, las apariencias engañan, y los secretos tienen un precio que nadie está dispuesto a pagar sin luchar. Pero la pregunta que rondaba en la mente de Javier era clara y aterradora. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrir la verdad? Y mientras esa duda crecía, una silueta encapuchada desaparecía en la oscuridad, llevando consigo un sobresellado con un emblema que Javier no reconoció, pero que pronto sería el inicio de una cadena de eventos que cambiarían todo para siempre. Las primeras luces del amanecer se colaban tímidamente por las cortinas del apartamento de Carmen, iluminando con delicadeza el rostro de Javier, que permanecía despierto, sentado en el borde de la cama. La noche anterior había sido un torbellino de emociones y revelaciones, y su mente no encontraba descanso. Aquel sobresellado, cuyo emblema oscuro y desconocido había visto en la silueta encapuchada, lo inquietaba más de lo que podía admitir. Mientras se levantaba para prepararse un café, recordó las palabras de Teresa. No estás solo en esto, pero debes andar con cuidado. Esa frase resonaba en su cabeza con una fuerza casi premonitoria. ¿Quiénes serían ellos? ¿Qué secretos guardaban su tía y Teresa, y qué papel tenía él en todo aquello? En la cocina, Carmen ya estaba despierta, vestida con una blusa blanca de seda que caía suavemente sobre sus hombros, y una falda lápiz negra que acentuaba su figura. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de preocupación y determinación mientras observaba a Javier preparar su café. «Has dormido poco», comentó con suavidad. «Estos días no serán fáciles, lo sabes, ¿verdad?». Javier asintió, sin poder ocultar la tensión que sentía. «Tengo que saber más, tía. No puedo quedarme en la oscuridad». Carmen se acercó, y con una sonrisa que mezclaba ternura y un deje de sensualidad, le rozó la mano. «Y lo sabrás, pero debes prometerme que serás cuidadoso». Esta historia va más allá de lo que imaginas. Antes de que Javier pudiera responder, sonó el timbre de la puerta. Carmen frunció el ceño, y con un movimiento ágil y elegante, fue a atender. Al abrir, se encontró con un hombre alto, de traje oscuro y gafas, que mostró una tarjeta de identificación que no reconoció. «Buenas tardes, señora Martínez», dijo con voz firme. «Soy inspector de la Policía Nacional. ¿Podemos hablar un momento?». El aire en la habitación se volvió denso. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Carmen le lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, antes de invitar al inspector a pasar. En el salón, el hombre explicó que se estaban investigando una serie de casos relacionados con organizaciones clandestinas que operaban en Madrid y que, aparentemente, el nombre de Carmen había surgido en algunas de las pesquisas. «No le acusamos de nada», matizó el inspector, «pero necesitamos hacer algunas preguntas para aclarar ciertos aspectos». Javier, sentado en un sillón cercano, observaba la escena con creciente desconcierto. ¿Qué tenía que ver su tía con todo eso? ¿Acaso los secretos que ocultaba eran más oscuros de lo que imaginaba? Cuando el inspector le pidió hablar con Carmen a solas, Javier decidió aprovechar ese momento para revisar el sobre que había encontrado la noche anterior, que ahora reposaba sobre la mesa del salón. Al abrirlo con cuidado, encontró una serie de fotografías antiguas y documentos escritos a mano, con referencias a lugares emblemáticos de Madrid y nombres que no le eran familiares. Entre las imágenes, una llamó poderosamente su atención. Mostraba a Teresa y a Carmen juntas,
jóvenes y sonrientes, en lo que parecía una fiesta elegante en un palacete. En una esquina, un hombre desconocido observaba la escena con una expresión severa, mientras examinaba las fotografías, sintió una mano sobre su hombro. Era Teresa, que había entrado silenciosamente. No debías haber visto eso aún, susurró, con voz grave pero protectora. Pero ya que lo hiciste, debes saber que esas fotos son la clave para entender la verdad. Javier levantó la mirada, sorprendido por la intensidad en sus ojos. ¿Qué verdad?, preguntó con cautela. La verdad sobre lo que pasó entre nosotras, y sobre el pasado que tu tía se esfuerza por mantener oculto. Un pasado que puede cambiarlo todo. En ese instante, un fuerte golpe resonó en la puerta de entrada. El inspector regresó, con el rostro pálido y visiblemente alterado. Señora Martínez, me temo que esto se ha complicado. Hemos recibido una amenaza anónima relacionada con este caso. Les recomiendo extremar precauciones. Carmen y Teresa intercambiaron una mirada rápida, cargada de una mezcla de miedo y desafío. Parecía que nuestra historia había quedado enterrada, murmuró Carmen, pero ahora vuelve a salir a la luz, y no nos dejará en paz. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La vida tranquila que había conocido estaba a punto de desmoronarse, y él estaba en el epicentro de una tormenta que amenazaba con arrastrarlo todo. La noche se cerraba sobre Madrid con un viento frío que susurraba secretos olvidados. En algún lugar, una figura observaba desde las sombras, sonriendo con satisfacción, porque en esta historia, nada era lo que parecía, y el precio de la verdad sería mucho más alto de lo que Javier estaba dispuesto a pagar. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, una pregunta permanecía en el aire, pesada y urgente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto Javier a llegar para proteger a su familia? ¿Y cuál sería el secreto final que cambiaría sus vidas para siempre? La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del apartamento de Carmen, mientras una atmósfera tensa envolvía las pocas habitaciones del piso en Chamberí. Javier permanecía sentado en el sofá, con el sobre abierto sobre la mesa, las fotografías y documentos desperdigados a su alrededor como piezas de un rompecabezas que se negaba a encajar del todo. Carmen, vestida con un conjunto de seda negra que abrazaba su figura con elegancia, se movía con una calma que escondía la tormenta que llevaba dentro. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y melancolía mientras miraba a Javier. Hay cosas que debes saber, dijo con voz firme. No solo sobre Teresa y yo, sino sobre nuestra familia, sobre decisiones que se tomaron hace años y que ahora nos alcanzan. Javier la observó, notando como un leve temblor recorría sus dedos al acariciar un colgante de plata que llevaba en el cuello. Aquella joya, hasta entonces invisible, parecía tener un significado oculto. ¿Por qué nunca me dijeron nada?, preguntó con un hilo de voz. Para protegerte, respondió Carmen. Pero ahora la verdad no se puede esconder más. En ese momento, el teléfono sonó con estridencia. Carmen atendió y su rostro se ensombreció al escuchar la voz al otro lado. ¿Qué quieren?, preguntó, apurando las palabras. Javier escuchó fragmentos. Una amenaza velada, una advertencia para que desistieran de investigar. Cuando Carmen colgó, su mirada se posó en él con una gravedad que no admitía réplica. No podemos confiar en nadie, dijo. Ellos saben que estamos cerca de descubrir algo importante, y harán lo que sea para detenernos. Teresa apareció entonces, envuelta en una bata de terciopelo rojo que dejaba entrever sus curvas con una provocación sutil. Su presencia llenó la habitación con una energía distinta, un contraste entre fragilidad y fuerza. He estado investigando, anunció. Y he encontrado algo que podría cambiarlo todo. Sacó de un bolso pequeño un pendrive y se lo entregó a Javier con una sonrisa enigmática. Aquí está toda la información que hemos recopilado. Pero cuidado, no todos quieren que esto salga a la luz. Javier conectó el dispositivo a su portátil y comenzó a revisar los archivos. Documentos oficiales, correos electrónicos, fotografías comprometedoras, un entramado de mentiras, traiciones y conspiraciones que involucraban a figuras poderosas de Madrid. Mientras navegaba por esas pruebas, una sensación extraña lo invadió. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a quienes amaba? Y, más importante aún, ¿qué pasaría si esas verdades salieran a la luz? De repente, un ruido seco proveniente del pasillo los alertó. Carmen se acercó a la puerta y, con un movimiento ágil, cerró con llave. Javier y Teresa se miraron, conscientes de que la amenaza ya no era solo una sombra lejana. Esto apenas comienza, susurró Carmen. Y debemos prepararnos para lo peor. La noche avanzaba, y fuera, la tormenta arreciaba,
como si el cielo mismo conspirara con los secretos que aquella familia escondía. En la penumbra, alguien los observaba, con una sonrisa fría y calculadora, porque en Villanueva de los Infantes y en Madrid, la verdad era un lujo peligroso, y el precio de descubrirla podía ser la vida misma. Y mientras la lluvia golpeaba sin cesar, un último mensaje apareció en el móvil de Javier: no confíes en nadie. La traición está más cerca de lo que imaginas. El corazón de Javier latía con fuerza. El juego había cambiado, y la partida estaba lejos de terminar.